Buenos días, soy Marix Aranguren. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia ha invitado al doctor Juan Diego Agudelo Molina, quien disertará el tema ¿Qué es el derecho? Panorama general y perspectiva de la filosofía del derecho contemporáneo. El doctor Juan Diego Agudelo Molina es abogado y filósofo, especialista en Derecho Privado, magíster en Derecho, autor de diferentes artículos sobre teorías de la justicia, derechos humanos y justicia transicional. Autor del libro Consideraciones sobre los derechos humanos. Bienvenidos. Buenos días. Gracias a todo el equipo de Leyes de Uniacademia por la invitación que me hacen. Formar parte de este ciclo de conferencias Disertar en Derecho. Y qué mejor que hacerlo que abordar el gran problema de la disciplina sobre la cual estamos disertando. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la experiencia jurídica? Para abordar esa pregunta, propongo un panorama general de la filosofía del derecho contemporáneo. Es decir, propongo reconstruir algunas ideas de los autores que en la era reciente han abordado el problema por la conceptualización del derecho. ¿Qué es el derecho? Intuitivamente se nos vienen algunas ideas a la cabeza. Derecho es un conjunto de leyes, es decir, un conjunto de leyes que regulan la conducta de las personas en una sociedad. Derecho tiene algo que ver con la justicia, si la pretensión del derecho es alcanzar cierto grado de equidad. ¿O acaso será el derecho lo que hacemos los abogados o lo que se hace en los tribunales? ¿O será el derecho aquello que dicen los autores en sus grandes teorías, lo que dicen los teóricos acerca de lo que es el derecho y lo que es la experiencia jurídica? ¿O acaso será que el derecho se construye en las manifestaciones populares? Es decir, que el derecho es la lucha por aquello que concebimos como derecho. O sea, algo más simple como dice Carlos Santiago Nino, la experiencia cotidiana, nuestra vida cotidiana. El derecho, dice Nino, como el aire, está en todas partes, desde que nos levantamos en un hogar, desde que cogemos un autobús para ir a nuestro sitio de trabajo o para ir a la escuela, desde que tenemos relaciones con los demás, relaciones de familia, etc. El derecho está en todas partes. Quizás algunas de estas ideas hagan parte de lo que los autores entienden por la experiencia jurídica. Algunas ideas, como las pongo, las imágenes están superpuestas, es decir, la experiencia jurídica es un poco de cada una de estas ideas que intuitivamente damos acerca de lo que es el derecho. En primer lugar, propongo hacer una cartografía de la filosofía del derecho. ¿Qué es una cartografía? Es la disciplina que se ocupa de trazar mapas. Como dice la cita, la tarea del cartógrafo deseante no consiste en captar para fijar, para anquilosar, para congelar aquello que explora, sino que se dispone a intensificar los propios flujos de vida en los que se envuelve, creando territorio a medida que se los recorre. El mapa resultante, lejos de restringirse a las dimensiones físicas, geográficas, espaciales, ha de ser un mapa de los efectos de superficie, no siendo la profundidad, con Foucault, más que un pliegue y una arruga de la superficie. Es decir, la tarea del cartógrafo, en este caso del cartógrafo que propone hacer mapas acerca de lo que es una disciplina como la filosofía del derecho, es crear con su trazo aquello que describe. Un cartógrafo, a medida que realiza un mapa, no solamente está descubriendo aquello que hay en el mundo, no solamente lo está describiendo, sino que al final lo está creando, está dando cuenta de algo que hay en el mundo, pero lo está reinterpretando con sus propios trazos. Y por eso propongo como imagen inicial un mapa de la Tierra Media. La Tierra Media es un mapa ficticio de un lugar ficticio que existe en un libro de literatura, en El Señor de los Anillos, y da cuenta del doble trabajo de creación, es decir, es una ficción aquello que se crea, en este caso la filosofía del derecho, es una ficción aquello que se crea o se interpreta a través del trazo que hace el cartógrafo, y ese trazo
al mismo tiempo es una actividad creadora, porque crea ese lugar ficticio que pretende describir. Esa es la tarea que me propongo, hacer mapas acerca de la filosofía del derecho, acerca de una disciplina quizás ficticia, una ficción de los autores analíticos que están preocupados por encasillar las cosas y diferenciarlas de otras disciplinas. Y como cartógrafo propongo, al proponer mapas, propongo visiones de lo que podría ser realidades ficticias. El primer mapa que propongo es una distinción analítica que propone el italiano Riccardo Guastini en su libro Distinguiendo. Este autor propone una diferencia entre filosofía del derecho, teoría del derecho y dogmática. Aquí propongo un mapa analítico de algunas de las categorías que diferencian cada una de estas disciplinas de las demás. En primer lugar, la filosofía del derecho es hecha por los filósofos. Algo quizás obvio. La teoría del derecho es hecha por los juristas, por los teóricos del derecho. Y la dogmática es hecha por el dogmático o científico jurídico. Quizás lo propio de cada una de estas disciplinas, además del autor, es aquello de lo que se ocupan. El objeto de la filosofía del derecho es el derecho como concepto general. Quizás la pregunta por el derecho en su plano más abstracto. Y a su vez la pregunta por la justicia, que como veremos, quizás es la pregunta por la idea abstracta del derecho, por la idea en sí del derecho. La teoría del derecho se ocupa de los problemas internos del derecho, ya no del derecho como concepto o de la justicia en un plano más general, sino de algunos problemas internos que hay dentro del derecho. Por ejemplo, se ocupa de distinguir la validez de la eficacia, se ocupa de definir qué es la responsabilidad o qué es la sanción, es decir, conceptos más propios de la disciplina jurídica, pero abordándolos desde un plano igual de generalidad. Y el dogmático, es decir, el doctrinante, para ser más claros, se ocupa del contenido normativo del derecho, es decir, de aquello que escriben las normas jurídicas, de aquello que prescriben, de aquello que mandan, de aquello que permiten. El objetivo, siguiendo este autor, de la filosofía del derecho no es tanto definir conceptos jurídicos, sino es aplicar una filosofía, es decir, una concepción del mundo, una cosmovisión al derecho. A diferencia de la teoría del derecho, que se ocuparía de clarificar conceptos al interior de esa disciplina, y a diferencia de la dogmática, que se ocupa más bien de sistematizar normas jurídicas. Por ejemplo, una pregunta de la filosofía del derecho, como vimos, es cuáles son los principios de legitimidad de la práctica jurídica. Una pregunta de la teoría del derecho puede ser qué es la eficacia, qué es la validez, qué es la pena, qué es el delito. Una pregunta de la dogmática es qué es el contrato de compraventa en un estado determinado, en un ordenamiento jurídico determinado. El método, siguiendo ese autor, de la filosofía del derecho es el filosófico, es decir, una conceptualización bastante problemática de lo que es el método filosófico, pero siguiendo el autor, es proponer una concepción general acerca del mundo, acerca de los problemas generales perennes de la filosofía, acerca de la esencia, por ejemplo, acerca de la voluntad, de la libertad, y aplicar esa concepción general no solamente, digamos, a las diferentes disciplinas, sino cómo influye esa teoría general en las prácticas jurídicas, cómo, por ejemplo, una teoría general de la libertad determina aquello que concebimos como derecho dentro de una cosmovisión determinada. El método de la teoría del derecho es analítico, que también es un método filosófico, pero el autor lo propone como herramienta pedagógica para distinguirla
de la filosofía del derecho se ocupa de clarificar conceptos, de distinguir un concepto de otro. Y el método dogmático sería, en este caso, racionalizar diferentes normas jurídicas, es decir, racionalizar instituciones jurídicas. Entonces vemos que la propuesta del autor es: la filosofía del derecho es más general, la teoría del derecho, siendo general, es un poco más específica respecto a la filosofía del derecho. La dogmática es mucho más específica, sigue siendo general, pero no tan general como la teoría del derecho, y se ocupa de ya instituciones jurídicas concretas. También podríamos entender esta división como los metadiscursos. La dogmática es lo que típicamente conocemos como la doctrina o la ciencia jurídica, es decir, la disciplina que se ocupa de abordar sistemáticamente diferentes normas, lo cual es muy útil pues, para los que nos dedicamos pues, al mundo dentro del derecho. La teoría del derecho sería una filosofía de la ciencia jurídica, es decir, un metadiscurso, una metaciencia de la ciencia jurídica, una filosofía de la ciencia jurídica. Y la filosofía del derecho sería una filosofía política en su sentido más general, o un metadiscurso de la teoría del derecho. Es decir, cada una de esas disciplinas se ocupa en un nivel más general de problematizar o de abordar los problemas que deja sin resolver la disciplina más específica de la que se ocupa. Y algunos ejemplos, que algunos los cita el autor, otros son propios. Filósofos del derecho, por ejemplo, Kant, por ejemplo, Hegel, Bentham, Austin, Ronald Dworkin. Cada uno de estos autores propone una filosofía, es decir, tiene una perspectiva antropológica, tiene una perspectiva epistemológica, tiene una perspectiva moral. Y a partir de cada una de esas perspectivas definen qué es el derecho. Es decir, es una filosofía general que se ocupa de problemas generales, pero que se aplica a determinados problemas jurídicos. La teoría de la libertad de Kant, cómo definir el derecho a través de esa teoría general de la libertad. Entonces, por ejemplo, Kant nos va a decir que el derecho es la posibilidad de que mi voluntad de arbitrio coexista con la voluntad de arbitrio de los demás, bajo una ley universal de la libertad. Es decir, es una definición que presupone toda una conceptualización acerca de lo que es la libertad, acerca de lo que es la voluntad, acerca de lo que es una ley general. Lo mismo, la propuesta de Bentham de un utilitarismo jurídico presupone toda una construcción epistemológica y moral acerca de lo que es el bien, lo que es la justicia, lo que es el bienestar. La propuesta de Dworkin, una definición de justicia en términos liberales, presupone toda una construcción de aquello que es el liberalismo, de los valores que componen una teoría de la justicia de carácter liberal. Presupone toda una concepción antropológica, cuáles son las características propias de los seres humanos en una sociedad. Teóricos del derecho son ya juristas que se ocupan de esos problemas internos del derecho, desde un plano muy general, pero que están preocupados exclusivamente por el derecho, no por una teoría más general, no por otros problemas de los grandes problemas de la filosofía. Tenemos como ejemplo, podríamos poner a Hart, a Bobbio, a Robert Alexy. Y dogmáticos ya son los que se ocupan de esas instituciones jurídicas en un sentido más específico, pero sigue siendo general. Entonces, por ejemplo, todos los tratados que tenemos sobre el contrato de compraventa, sobre el contrato de permuta, sobre cada uno de esos contratos, o los estudios que tenemos sobre obligaciones. Yo aquí puse los estudios de, por ejemplo, Jacobs y Robson sobre la teoría del delito. Teorías que, siendo generales, porque buscan sistematizar y racionalizar diferentes disposiciones jurídicas en conceptos. Se ocupan, digamos, de lo que hay en determinados ordenamientos jurídicos, de la sistematización de esas normas. Un segundo mapa que propongo es un panorama general de eso que podemos llamar filosofía del derecho. Tenemos
en primer lugar, aproximaciones generales. Aproximaciones generales son las teorías que se ocupan de definir qué es el derecho en abstracto y extraer de ahí consecuencias para la definición de los demás problemas, digamos, neurálgicos dentro de la disciplina. Entonces tenemos las grandes teorías, los naturalismos, los positivismos, los realismos jurídicos, los pospositivismos, las teorías institucionalistas del derecho, los neoconstitucionalismos, las teorías jurídicas críticas, los feminismos, etc. Es decir, son las grandes ideologías dentro del derecho, es decir, las grandes cosmovisiones dentro del derecho, que se ocupan del derecho, en mayúscula. Tenemos ya aproximaciones filosóficas a algunos conceptos centrales del derecho. Entonces está el gran problema de la definición de la norma jurídica, del sistema jurídico, de qué es una fuente del derecho, de la obligación jurídica, la sanción, la responsabilidad, la causalidad, los derechos, qué es un derecho, etc. La conceptualización de problemas o de conceptos problemáticos esencialmente contestados dentro de la teoría del derecho. Tenemos también una rama de la filosofía del derecho que se ocupan no ya de la definición del derecho, no ya de la conceptualización de diferentes instituciones transversales al derecho, sino de aplicar diferentes disciplinas ajenas al derecho en principio como herramienta de análisis jurídico. Entonces, por ejemplo, tenemos los análisis económicos del derecho, el derecho y la literatura, derecho y sociedad, aplicación de métodos sociológicos al derecho, derecho y la ética, aplicación pues, de una filosofía práctica al derecho, derecho y psicoanálisis, las teorías de la justicia, etc. Y además tenemos ya diferentes autores que se ocupan de abordar ya filosofías del derecho, de las diferentes ramas del derecho. Entonces, tenemos filosofías del derecho penal, filosofías del derecho privado, filosofías del derecho probatorio, es decir, filosofías de las diferentes disciplinas en las cuales normalmente segmentamos el mundo jurídico. Un tercer mapa que les propongo es un mapa de 3 modelos de juez. Es acerca de 3 modelos, es decir, 3 ficciones ideales, conceptualizaciones generales y abstractas de lo que puede ser un juez, que presuponen definiciones de lo que es el derecho. Es decir, la filosofía del derecho se ocupa general de abordar la pregunta por el derecho y abordar los problemas dentro del derecho. Así que al caracterizar un juez de una u otra manera, el modelo ideal de juez, modelos típicos de juez, estamos dando cuenta de diferentes concepciones del derecho. Como les digo, este es una propuesta del autor Frances Oz en un artículo muy famoso que propone 3 modelos de juez. Juez Júpiter, que es el juez que mira desde lo alto, que gobierna desde su sitio, de su trono, que está arriba de la pirámide. Es el juez del código, es decir, del juez de la sistematización de un conjunto de disposiciones jurídicas en un único compendio. Es el juez de la generalidad, de la abstracción. Es el juez sagrado, el juez que nos mira desde arriba. Es el juez típico del Estado liberal, decimonónico. El juez que aplica la dura les, sed les. Es el juez que toma el sistema jurídico como un sistema rígido, como un sistema que prescribe comportamientos de determinada manera de los cuales no se puede alejar. Esa definición, esas características que se le asocian a ese juez podrían darnos cuenta de una posible aproximación al derecho, una primera posible aproximación al derecho. Derecho como autoridad. Es decir, el derecho es un conjunto de normas jurídicas generales y abstractas que son dictadas por la autoridad desde arriba, que se aplican de manera, digamos, determinada, sin excepciones, al conjunto de destinatarios que estarían abajo de esa
de esas normas jurídicas. Tenemos un segundo modelo de juez, que este autor lo llama el juez Hércules. Es decir, Hércules es un semidios que tenía mucho poder, mucha fuerza, pero no era un dios, es decir, estaba en el mundo de los humanos. Las características que le asocia a este juez, algunas son ya no la pirámide, ya no desde arriba, sino el embudo, es el que lo soporta todo desde abajo. No es el juez del código, es el juez de la sentencia. La sentencia es la herramienta por excelencia del juez Hércules. A través de la sentencia se resuelve el caso concreto, no ya lo que dice la ley de manera general y abstracta, aplicada al hecho concreto. No, el hecho concreto es el que construye la sentencia, es el que construye ese concepto del derecho que se manifiesta a través de la providencia judicial. Es el juez de los particulares, es el juez de la singularidad, es el juez que se enfrenta a los problemas en la vida cotidiana, no el juez que prescribe de manera abstracta en su trono, no el juez que se enfrenta a los problemas de carne y hueso, los problemas reales. Es el juez, como digo, el juez material, el juez que está en el mundo, que tiene los pies sobre la tierra. Es el juez del Estado social, es el juez que aplica principios, que encuentra excepciones. Por eso el juez flexible encuentra excepciones a las reglas, encuentra formas de hacer maleable el ordenamiento, aquello que prescribe la ley. Y supone una definición que no es de este autor, sino de Dworkin, el derecho como integridad, es decir, ya el derecho como un conjunto cerrado, al cual no se le escapa nada. Por eso cuando hay lagunas, entra el juez Hércules con su poder, con su fuerza, a llenarlas a través de la interpretación analógica, a través de la interpretación principial, a través de todas las herramientas de las que dispone y de las que se puede construir argumentativamente para lograr una decisión con base en principios constitucionales. Y el tercer modelo sería el modelo del juez Hermes. Hermes era un dios que era el dios mensajero, dios de los comerciantes, que se movía entre el cielo y el infierno y en la tierra, que llevaba y traía razones, que escuchaba, que interpretaba los mensajes que sus emisarios le encomendaban y los transmitía. Por eso es el juez de la red. Es decir, estas características que podemos decir que son símbolos de lo que representa cada uno de esos jueces. La pirámide, en el caso del juez Júpiter, el embudo en el caso del juez Hércules, en este caso la red. La red, digamos, es una maraña, está llena de nudos, está llena de huecos, está llena de vacíos, pero también, digamos, se entreteje, va hacia todas partes, no tiene un único norte, no tiene un arriba, un abajo. Es el juez del logos, del discurso, ya no es el juez del código ni de la sentencia, es el juez que escucha dialécticamente, es el juez que construye a partir de eso que escucha dialécticamente la decisión, el juez que confronta, el juez que está entre lo general y abstracto, pero también entre lo particular y concreto. Es el juez del estado posmoderno, es decir, el juez de, como lo llamo, el estado líquido, el estado que se nos derrama ante nuestras manos, que no podemos asir, que no podemos controlar. Este autor lo llama es una propuesta lúdica del derecho. Aquí podemos entender el derecho como un juego entre los diferentes partícipes, entre los diferentes actores de la experiencia jurídica. Otras tres aproximaciones al derecho, un cuarto mapa. Tenemos una aproximación dentro de la filosofía del derecho, dogmática, una aproximación desde la filosofía práctica y una aproximación sociológica. Y aquí otro mapa conceptual. Por ahora las ideas son bastante abstractas, pero enseguida vamos a abordar a los autores concretos que nos dan más luces sobre cada uno de estos problemas.
y quizás con algunos ejemplos podamos entender mejor a lo que apunta cada una de estas teorías. Digamos que hay tres posibles formas de aproximarse al fenómeno jurídico. Una aproximación dogmática presupone el derecho como un conjunto de normas, como un ordenamiento normativo de carácter jurídico, por supuesto, es decir, de carácter coactivo, para los efectos de la dogmática. Desde la filosofía práctica podemos entender el derecho como un conjunto de valores, es decir, como un conjunto de ideas que presuponen aquello que está contenido en los enunciados normativos. Y desde la sociología podemos entender el derecho como un conjunto de hechos, es decir, un conjunto de fenómenos que se manifiestan en el mundo. Aquí de nuevo los problemas varían dependiendo de cada una de estas perspectivas. La gran pregunta de la dogmática es la validez del derecho, la cual se suele, digamos, abordar intrasistemáticamente a través de la conformidad con, por ejemplo, con normas de superior jerarquía o la satisfacción de ciertos requisitos procedimentales de producción jurídica, por ejemplo, procedimientos legislativos o procedimientos de reformas de las constituciones, etc. Pero intrasistemáticamente, es decir, dentro del mismo sistema jurídico o dentro del mismo ordenamiento jurídico, más bien normativo, jurídico, positivo. Desde la filosofía práctica, ya el problema central no es la validez, sino la legitimidad del ordenamiento, la legitimidad de una norma, por ejemplo, legitimidad, es decir, la satisfacción de ciertos principios normativos, de ciertos valores, de ciertas esencias constitucionales que le dan sentido a aquello que denominamos derecho. Desde la sociología, la pregunta es por la eficacia, es decir, por el grado de afectación, por el grado de implicación que tenga determinado sistema jurídico en la práctica social. El objeto, por supuesto, varía. La gran pregunta de la dogmática es la norma jurídica. ¿Qué es la norma jurídica? La gran pregunta de la filosofía práctica, para este caso que nos ocupa, el derecho, es ¿qué es la justicia? La cual presupone la pregunta por el derecho o la determina. La gran pregunta de la sociología jurídica, el objeto de la sociología jurídica vendría siendo la sociedad, es decir, el conjunto de personas que se asocian para satisfacer ciertos intereses y que puede extraerse de ahí para aquello que esa sociedad entiende como derecho. El objetivo de la dogmática es describir, por ejemplo, relaciones entre la norma jurídica abstracta y el hecho, para de ahí obtener silogísticamente una sentencia. El objetivo de la filosofía práctica es justificar, dar razones, argumentar el porqué de una decisión, ya no escribir con base en normas jurídico-positivas, sino apelar a principios, apelar a valores constitucionales, por ejemplo, para dar cuenta de determinada decisión. Y el objetivo de la sociología jurídica es explicar qué implica para determinada comunidad, para determinado conjunto social, una práctica jurídica, es decir, aquello que esa sociedad entiende como obligatorio, como coercible. El método, en el caso de la dogmática, es un método lógico-analítico, que se ocupa de la estructura formal del derecho, de las relaciones conceptuales abstractas, de la pura forma, es decir, de los principios, reglas y leyes, digamos, de lo que podríamos llamar la inferencia formalmente válida. La filosofía práctica, en términos de nuevo muy generales, todos estos mapas que propongo son simplificaciones que presuponen muchas complejidades dentro de cada una de estas disciplinas, pero que son funcionales para una
presentación pedagógica, para que queden ciertas ideas en la cabeza que nos permitan diferenciar los modos de acercarnos al derecho desde diferentes perspectivas. La filosofía práctica tendría un método hermenéutico. Lo que interesa es interpretar aquello que hay en las normas jurídicas, aquello que hay en los principios jurídicos, aquello que hay en, digamos, en la aplicación de determinado orden normativo, en un caso concreto. Y el método de la sociología es empírico, es un clásico método pues, del positivismo empirista. Es la constatación y la refutación a partir de la observación de lo que pasa en el mundo. La perspectiva, en términos también muy generales, podríamos decir que el dogmático es un participante, es un operador jurídico que responde al problema del derecho desde adentro del derecho. El sociólogo del derecho es un espectador, no participa, es alguien que está observando, que está de manera externa, fuera del derecho, tratando de describir qué es eso que la sociedad entiende por derecho. Y el filósofo práctico sería un contemplador reflexivo que se preocupa no de lo que hay adentro, sino de, digamos, las ideas generales que presuponen la definición jurídica, la definición de determinada institución jurídica, o aquello que la legitima, aquello que la fundamenta. De nuevo tenemos diferentes corrientes de pensamiento que uno las puede, de nuevo analíticamente, y presuponiendo que las diferencias dentro de cada autor, dentro de cada tradición son pocas, lo cual no es cierto, pero para efectos pedagógicos se puede hacer. En general, los positivismos utilizan una aproximación dogmática, en general los naturalismos como categoría general. Yo incluiría los positivismos, los antipositivismos, los neoconstitucionalismos, en general las teorías de la justicia de corte liberal utilizan una metodología filosófico-práctica. Se ocupan del problema de la justicia y de los principios que presuponen el derecho. Y los sociólogos, los estudiosos críticos del derecho, o lo que llamamos la teoría de campos, que ahorita vamos a ver qué es eso, los pluralismos, los feminismos, utilizan como herramienta la sociología para abordar el problema del que se ocupa. Ahora vamos a hablar de las tres grandes tradiciones que serían las más representativas dentro de cada una de estas aproximaciones al derecho. La primera sería el positivismo. Como dice Montesquieu, en la tradición exegética decimonónica, los jueces de la nación, quizás esto sea lo más representativo del positivismo en esa visión caricaturesca, pero que por caricaturesca no le resta su capacidad para dar cuenta de la tradición. Los jueces de la nación, como es sabido, no son más ni menos que los jueces de la nación, como es sabido, no son más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley. Seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma. Es decir, el juez es un instrumento inanimado al servicio de la ley. Aplica la ley. Podemos, en vez de ley, utilizar la expresión norma jurídica para que aplique al caso contemporáneo. Los jueces se ocupan de la aplicación de la norma jurídica. Dispositivismos, hay muchos, hay dispositivismos incluyentes, dispositivismos excluyentes, hay dispositivismos ideológicos, dispositivismos metodológicos, dispositivismos como teoría del derecho. Aquí describo pues algunos autores, menciono algunos autores. Voy a hablar de algunas, tesis generales o algunas ideas generales
que son transversales más o menos a todos estos autores positivistas, o con la cual podrían estar más o menos de acuerdo todos estos autores positivistas. En primer lugar, la tesis de la separación. La idea fundamental del positivismo es la separación que hay entre el derecho y todo aquello que sea ajeno al derecho, principalmente la moral, como una respuesta al naturalismo moderno. No hay relaciones necesarias, si vamos a ver qué es eso de necesarias, entre el derecho, lo que llamamos jurídico, y la moral. Una cosa es el derecho, ¿qué es? Una cosa es el derecho que aplicamos, por ejemplo, dentro de la práctica jurídica. Y otra cosa es el derecho que debe ser, la moral. Una cosa es el derecho y otra cosa es la crítica al derecho. Aquel que describe el derecho debe escribir el derecho tal y como es, no tal y como debería ser, lo cual sería, sería el objeto de otras disciplinas, como la filosofía o la moral, la filosofía moral. La tesis de la convencionalidad es que si bien no hay relaciones necesarias entre esas dos disciplinas, llamémoslas así, o campos, los criterios de validez resultan convencionales. Es decir, la validez, como dijimos antes, dentro del positivismo puede definirse como la conformidad con normas de superior jerarquía, y por eso pues la idea de la pirámide, la idea del embudo, la idea del reloj, todas esas ideas que buscan hacer una jerarquía normativa dentro de las fuentes del derecho. Pero siempre hay un criterio de validez que resulta, digamos, exógeno al derecho, según algunos, o que no es válido, pues porque pues presupone la validez de todos los demás, de todas las demás jerarquías normativas dentro del derecho, que es convencional. Digamos, eso es un poco contradictorio dentro del positivismo y ha sido objeto de muchas críticas por parte de las demás tradiciones. Por ejemplo, Hart, para explicar esa regla de validez, ese primer motor inmóvil, por llamarlo de alguna manera, esa regla que legitima, aunque no está muy bien utilizada la palabra, las reglas de validez dentro del derecho. Para eso Hart acude a la regla de reconocimiento, es decir, que es una ficción, una hipótesis teórica, como tantas dentro de la filosofía del derecho, en virtud de la cual en algún momento un conjunto de personas dentro de una sociedad decidieron aceptar un ordenamiento jurídico determinado, y las personas generalmente, las personas generalmente aceptan eso como derecho, y los funcionarios, los operadores, también generalmente reconocen eso como derecho. Esa primera regla de reconocimiento es lo que legitima todo lo demás, lo que le legitima las normas constitucionales, lo que legitima las normas de carácter legislativo, lo que legitima las normas de carácter administrativo, lo que legitima la sentencia, etc. Al igual que Kelsen, también dentro de su pirámide tuvo que recurrir a una norma hipotética fundamental que está por fuera del derecho. ¿Sí? Que no podría haber ahí, sin ir más lejos, los principios del naturalismo, pero que estos autores no reconocen como principios morales, sino como normas convencionales, producto de un consenso, de un primer momento de reconocimiento. Generalmente los positivistas son monistas, es decir, reconocen aceptan que hay un único ordenamiento jurídico, un único sistema jurídico que se impone sobre los, entre comillas, ordenamientos jurídicos alternativos, y por eso es derecho frente a los demás que no son derecho. Son centralistas los positivistas, parten de
del supuesto de que la principal o la única, dependiendo del autor, fuente de producción jurídica es el Estado central. Desde el Estado se producen las normas jurídicas, las demás disposiciones dentro del derecho, las demás fuentes normativas dentro del derecho tienen validez precisamente porque ahí hubo un Estado que profirió con autoridad y a través de un procedimiento previamente establecido lo que era el derecho a través de las leyes, y la sentencia no es más que una aplicación, por ejemplo, de lo que estaba previamente determinado por el legislador, por el Estado. La validez procedimental, como les decía, hace referencia a la validez en cuanto a la forma de producción normativa, es decir, una norma es válida no porque satisfaga un principio moral, no porque sea eficaz, sino porque satisface un procedimiento de producción que está previamente establecido por el Estado. Generalmente es una idea pues, de Kelsen. Generalmente los autores tratan de construir una teoría pura del derecho, pura respecto a todo aquello que pueda contaminarla, respecto a la economía, respecto a la sociología, respecto a la moral, etc. Normalmente el método del dispositivismo es, como les decía, dogmático, y dentro de ese modelo dogmático asumen que el legislador es racional, de nuevo otra ficción teórica, funcional para los intereses pues, de racionalización y sistematización de un ordenamiento jurídico. Suponer que el legislador tiene una intención cuando legisla, que el legislador, por ejemplo, es omnicomprensivo, que el legislador es claro, que las normas tienen un contenido que puede determinarse, que las normas son coherentes entre sí, que el sistema jurídico es cerrado, porque hay un legislador que así lo previó, como figura ficción teórica, de nuevo. Muy importante el sistema como un conjunto de reglas, si ya vamos a ver que se diferencian de los principios, un conjunto de normas jurídicas de aplicación inmediata, de aplicación determinada, con un sentido y un significado que puede extraerse de su lectura. Como hablamos ahora, el método que utilizan es la interpretación analítica de las normas válidas, ¿sí? De las normas, de nuevo, normas jurídicas positivas, es decir, normas que produce el Estado y que son válidas en cuanto están conformes con aquellas que son de superior jerarquía. El pospositivismo es una alternativa contemporánea a la disputa clásica entre positivismo jurídico y naturalismo. Para mí es una reformulación del naturalismo, aunque los autores no se reconocen como tales por las implicaciones teóricas que se derivan de estar inmersos en ese debate decimonónico entre autores de uno y otro bando. Aquí, como ven en la imagen, en la frase, la pregunta es por la justicia. Aquí cito primer fragmento de una teoría de la justicia de Rawls, que es muy indicativo pues, de la actitud del postpositivista. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, en este caso una teoría del derecho, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes, yo diría que sean válidas. Si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Aquí tenemos algunos representantes del pospositivismo: Dworkin, Alexis, pues los grandes, Atienza, en Latinoamérica Carlos Santiago Nino. Y a diferencia de la tesis de la separación del dispositivismo, los autores pospositivistas proponen la tesis de la vinculación. Es decir,
Entonces, la vinculación es que hay relaciones entre el derecho y la moral, del derecho y llamémoslo el derecho y la justicia. Y son relaciones que no solamente son conceptuales, no solamente son contingentes, son relaciones necesarias. Es decir, por razones normativas debemos definir el derecho en virtud de principios morales, en virtud de principios constitucionales, por ejemplo, en virtud de esencias constitucionales, de valores que le dan fuerza al derecho, que lo fundamentan, que lo legitiman. Aquí establecen una distinción entre reglas y principios. Las reglas, como vimos, son disposiciones cerradas que mandan determinado comportamiento de manera, digámoslo, inmediata, a diferencia de los principios que son abstractos, que son más generales, que ahorita vamos a ver la versión de Alexi de esta diferenciación, que son más indeterminados, tienen una estructura diferente, las reglas pueden interpretarse silogísticamente, los principios no, los principios se deben interpretar con base en teorías jurídicas acerca de, por ejemplo, de la justicia, acerca de lo que son los derechos fundamentales. Se ponderan, si hay que establecer cuál tiene más peso que otro, en las reglas no. Parten de dos ideas centrales. Normalmente estos autores son liberales en el sentido pues, filosófico de la palabra y presuponen que el derecho se fundamenta en la idea de la democracia en sentido más amplio y la idea de los derechos humanos. El sentido más amplio es el que no solamente es un procedimiento, digamos, de toma de decisiones a través de las reglas de las mayorías, sino que es una forma de argumentar poniéndonos en el lugar del otro. Una forma de argumentar poniéndonos, por ejemplo, como dice Rawls, en la posición original, en una situación ideal, ficción teórica, otra, en la cual cada quien tiene, digamos, el interés de satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades, pero que desconoce su posición de origen. Es decir, una ficción teórica que busca establecer una situación de deliberación en la cual las personas, si bien tienen un interés, desconocen cuáles son su posición social, su origen, y eso los lleva a ser imparciales en las discusiones para determinar, digamos, la elección de una u otra medida y uno u otro principio de justicia, en el caso de Rawls, de uno u otro argumento. Es decir, la democracia entendida en términos ideales permite la toma de decisiones de manera imparcial, al menos como recurso, como mecanismo o instrumento de representación para colocarlos en el lugar del otro. Y los derechos humanos, por supuesto, como límites al ejercicio del poder político, como digamos límites a las decisiones mayoritarias, límites a aquello que puede decir una sociedad respecto al individuo, pero también como fundamento de la praxis jurídica. O sea, aquí también está la pregunta por la justicia en términos generales. Normalmente los autores tienen una concepción de la justicia, una concepción de lo que es el hombre, para dar cuenta de esa justicia, de cuáles son los intereses humanos, cuáles son los valores que persiguen, cuál es el sum bonum, aquello que buscan en las relaciones sociales, y a partir de eso construir una teoría de la justicia, a partir de eso construir una teoría del derecho que esté legitimada por esa teoría de la justicia. De nuevo, aquí el derecho es argumentación, es decir, respecto a la lógica silogística tradicional del pospositivismo, del positivismo,
Aquí propone la retórica, la argumentación. Derecho es esencialmente dar razones a un público, un auditorio, como lo llamaba Tienzo, o utilizando la razón pública, como la llama Habermas, acudiendo pues a Kant. Y normalmente esos autores presuponen que hay ciertos mínimos, ciertos valores morales, ciertos mínimos sobre los cuales se puede estar de acuerdo racionalmente, razonablemente. Es decir, hay una especie de cognitivismo moral que presupone que sobre ciertos principios de justicia, sobre ciertos mínimos de derechos, todas las personas razonablemente podrían estar de acuerdo. Y esos mínimos, esos principios básicos de justicia fundamentan todo el engranaje jurídico. Si una norma jurídica positiva va en contra de alguno de esos principios, debe ser desechada, debe ser sacada del ordenamiento jurídico. Realismo jurídico. Vamos a la versión más sociológica. Las imágenes que ven es quizás el juicio más famoso de la historia, el juicio de O.J. Simpson, que fue un verdadero espectáculo. Fue un juicio que buscaba pues determinar la responsabilidad penal de O.J. Simpson en el asesinato de un hombre y de su mujer, y se convirtió en una disputa racial en Estados Unidos, una disputa entre los afroamericanos con la idea que se tiene de la policía, y un montón de cuestiones extrajurídicas determinaron, digamos, grandes decisiones dentro del proceso. Por ejemplo, en Estados Unidos pues eligen los jurados que van a tomar la decisión de si alguien es responsable penalmente o no, y la elección de los jurados en ese caso fue un espectáculo para ver cuáles eran las perspectivas políticas que tenían acerca de la policía, si eran afrodescendientes o no, lo cual presuponían de entrada que iba a tener repercusión en la decisión final de un afrodescendiente que estaba siendo juzgado por un sistema blanco, racista, de maltrato y discriminación histórica acerca de la comunidad negra en Estados Unidos. Y todo eso se llevó, todo ese escenario extrajurídico, en principio, pues positivista podría decir, extrajurídico, determinó en buena medida la suerte del caso. Una definición del realismo, de la definición que tiene con el realismo del derecho, la que daba Oliver Wendell Holmes, juez famoso en la Suprema Corte de Estados Unidos, que decía: las profecías de lo que harán efectivamente los jueces y los tribunales y nada más pretencioso, eso es lo que yo entiendo por derecho. Es decir, o la perspectiva del realismo jurídico, también en términos generales, porque hay muchos tipos de realismo, como el realismo jurídico norteamericano. El derecho es aquello que dicen los jueces, y en eso que dicen los jueces influye no solo la ley, no solo las normas jurídicas, no solo los principios, que influyen un montón de cuestiones políticas, un montón de cuestiones ideológicas, un montón de cuestiones, volvemos, que desde otra perspectiva podemos llamarlas externas al derecho, que al final determinan la decisión que se toma. Estos son algunos representantes del realismo jurídico. Realismo jurídico, como les digo, hay muchos. Hay realismo jurídico italiano, realismo jurídico escandinavo, realismo jurídico anglosajón, francés, y cada uno de esas corrientes tienen sus particularidades. De nuevo, esto es un ejercicio sintético, pedagógico, para dar cuenta de la macrocategoría realismo jurídico. La tesis de la separación la mantiene el realismo jurídico, y reconocen pues que conceptualmente no hay ninguna relación entre derecho y moral,
Pero a diferencia del positivismo, digamos, el puntal teórico del realismo es la tesis de la indeterminación. Es decir, que toda disposición jurídica puede tener diferentes significados. Hay una distinción básica entre los autores realistas, en muchos de ellos, y es el enunciado normativo y la norma. Una cosa es la norma, que al final es la regla del operador, la regla que termina aplicando el operador jurídico al resolver un caso concreto, del enunciado normativo. Lo que los positivistas entendían por norma no es más que una expresión lingüística, un enunciado normativo que por sí mismo nada dice. Un enunciado normativo que puede tener 1000 interpretaciones. La norma jurídica, no está en esos enunciados normativos, está en las interpretaciones específicas que hayan dado los operadores jurídicos de esos enunciados. Está en la significación particular y concreta que haga cada operador jurídico en cada situación de lo que prescriben esos enunciados normativos. En ese sentido, hay los positivistas, por ejemplo, Hart, sostenían que normalmente los casos en general son fáciles, por eso pues lo que debe hacer es una aplicación silogística pues de las normas que suponen reglas, contienen reglas, y en los casos difíciles había cierta discrecionalidad jurídica. Dworkin también sostenía que hay casos fáciles que no requieren mayor discusión y que hay casos difíciles en los cuales el juez tiene que recurrir a los principios como forma, digamos, de resolver los conflictos normativos que se presentan. Pero los realistas dicen no, veamos las cosas como son. Cualquier caso puede revelarse, puede convertirse en un caso difícil, precisamente por esa indeterminación del lenguaje jurídico, por esa multiplicidad de significados que pueden darse de los significantes de las disposiciones normativas. Y esa tesis de la indeterminación también sostiene que no hay un metaprincipio que permita resolver conflictos normativos. No se puede acudir, por ejemplo, al principio, a los principios para resolver los conflictos entre normas. No se puede acudir a la ponderación para resolver conflictos, o más bien no se puede acudir de manera unánime a un metaprincipio que permita resolver todos esos conflictos normativos de manera coherente, porque esos metaprincipios también son producto de determinadas cosmovisiones, y el mismo metaprincipio, por ejemplo la ponderación, dependiendo de la forma como se argumente, las fuentes que se utilicen para, digamos, de las variables que se utilicen, las fuentes que se utilicen para llenar de contenido el procedimiento discursivo, varía de un operador jurídico al otro, y en esa medida el metaprincipio o el procedimiento de resolución de conflictos se torna incoherente. El realismo jurídico también sostiene el emotivismo ético. En términos muy generales, podemos decir que frente a la perspectiva del justnaturalismo que sostiene que los juicios de valor pueden ser cognitivos, es decir, pueden ser objetivos, y si se acude a ellos, al procedimiento para proferir un juicio de valor de manera correcta, se va a lograr la misma decisión, se va a lograr coherencia. Lo que sostienen los realistas es que los juicios de valor no son más que sentimientos, emociones que el juez manifiesta y que trata de justificar discursivamente, por ejemplo en la sentencia, para no reconocer su propia subjetividad que se patentiza pues en la decisión que toma. Al final la decisión es un juicio de valor que los naturalistas pretenden encontrar en ese juicio de valor procedimientos estandarizados para llegar a las decisiones correctas.
No, lo que sostienen ellos es que no, en los juicios de valor lo que hay es puro sentimiento, pura pasión del juez que toma la decisión y que trata de justificar y que trata de negar discursivamente o justificar a través del procedimiento estandarizado que proponen por ejemplo, los naturalistas. Frente a ese objetismo ético hay un escepticismo moral. Los realistas sostienen que es imposible encontrar principios únicos de valoración entre diferentes principios en conflicto. Sostienen que la interpretación no es una actividad, digamos, de un operador, sino de un creador de derecho. El juez lo que hace la sentencia es crear derecho y esa creación, como lo dicen muchos realistas, puede llegar a ser ilimitada, dependiendo de las fuentes que utilice, las normas a las que recurra, los argumentos de conveniencia o los argumentos constitucionales a los que recurra, etc. Esa creación puede ser ilimitada y un caso que se revela fácil, que al prima facie se revela fácil, puede convertirse en un caso difícil con tan solo colocar argumentos en contra, acudiendo al mismo procedimiento de interpretación jurídica que pudo haber recurrido inicialmente cuando prima facie lo valoró como un caso fácil. Entonces, lo que se ocupan muchos realistas, según ellos, la labor del jurista es predecir la decisión judicial, porque a pesar de que el ordenamiento jurídico es indeterminado, a pesar de que las decisiones hay un amplio margen de discrecionalidad por parte del juez, potencialmente ilimitado, hay ciertos patrones que no están dentro del derecho, que no están dentro de lo que tradicionalmente concebimos como derecho, es decir, dentro de las reglas jurídicas, sino que están en otra parte que determinan, que pueden llegar a determinar la decisión. Por ejemplo, los patrones psicosociales, es decir, la presión pública, por ejemplo, respecto a determinada decisión, lo que los juicios intuitivos morales que tienen la mayoría de las personas determinan la toma de determinada decisión, etc. Un quinto mapa que les propongo es un pequeño contraste ideológico. Este es un mapa pues muy conocido que sirve para asumir una posición política dependiendo de ciertas ideas que se tengan, pues también es una especie de juego, pero puede situarnos en uno u otro cuadro del espectro político. Mayor autoridad, mayor libertad, derecha, izquierda, ahí se pueden calificar, digamos, 4 grandes ideologías políticas: totalitarismo, conservadurismo, socialismo y liberalismo. Yo propongo esta clasificación dentro de esas categorías. En vez después de autoritarismo, liberalismo, yo digo más Estado o menos Estado, una tendencia pues a ampliar las potestades del Estado o a disminuirlas, y una tendencia pues a ser más crítico, menos crítico. La diapositiva me quedó al revés, es menos crítico a la izquierda, más crítico, está bien, más crítico a la izquierda, menos crítico a la derecha. En el cuadro de más Estado, una teoría más crítica, vemos al no positivismo, más a la derecha, y donde hay mayor intervención estatal, tenemos al realismo jurídico norteamericano. Si vamos a hablar de estas categorías, a la izquierda y menos Estado tenemos al pluralismo jurídico, y a la derecha, menos crítica, y más a la derecha, un poco más conservadora, pero menos Estado, tenemos al análisis económico del derecho. Primero empezamos con el no positivismo. El autor que les propongo, pues, Robert Alexy. Por seguridad jurídica debe prevalecer la ley, pero cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia, porque el derecho extremadamente injusto no es derecho.
se decía pues Gustav Radbruch. Y esa es la tesis central del no positivismo de Alexis. A este lado tenemos los juicios de Nuremberg. Recordemos que los jerarcas nazis se defendieron en los juicios de Nuremberg argumentando que ellos estaban acatando un derecho vigente, derecho que era válido, derecho que era conforme con el ordenamiento jurídico alemán y que eso era suficiente para cumplirlo, independientemente de las valoraciones morales que pudieran hacerse del derecho que estaban aplicando. Entonces, la tesis fundamental del no positivismo es que el derecho extremadamente injusto no es derecho, no merece llamarse derecho. Es que ni siquiera debe ser derogado, no. Si hay una situación extremadamente injusta, eso, a pesar de que esté validado procedimentalmente por una norma jurídica, eso no es derecho. Algunas ideas pues, de Alexis, que propongo como para sistematizar la posición del autor, es que el derecho es un sistema de normas. Les voy a leer la definición exacta que propone Alexis. Alexis nos dice: el derecho es un sistema de normas que formula una pretensión de corrección. Consiste en la totalidad de las normas que pertenecen a una constitución o que son promulgadas de acuerdo con esta constitución y que poseen un mínimo de eficacia social o de probabilidad de eficacia y no son extremadamente injustas, y al que pertenecen los principios y los otros argumentos normativos en los que se apoya el procedimiento de la aplicación del derecho, y tiene que apoyarse a fin de satisfacer la pretensión de corrección. Entonces, tenemos que el derecho es un sistema de normas, es un sistema de, llamémoslo, enunciados, un sistema de prescripciones más bien, es un sistema que prescribe determinados comportamientos, que tiene una pretensión de corrección, es decir, tiene una dimensión ideal. El derecho no solamente el derecho vigente, el derecho válido, es el derecho al cual debemos tender, y eso determina la propia conceptualización del derecho. En esa medida hay una conexión necesaria entre derecho y moral en Alexis. Es un conjunto de normas que son generalmente eficaces, y esa eficacia está determinada no como proponen pues, los realistas por el comportamiento de determinado tipo de sociedad conforme a ese ordenamiento, no, sino por la legalidad conforme a ese ordenamiento, por el procedimiento de producción de la norma, por ejemplo, y por la coacción que está a través de la posibilidad de la sanción jurídica, lo que implica que ese determinado ordenamiento es derecho porque puede imponerse respecto a los ordenamientos paralelos o los ordenamientos en conflicto. Y como les decía, una definición negativa, y es que las injusticias extremas no son derecho. Este autor propone, de nuevo, reformula la diferencia que proponía Dworkin entre principios y reglas. Digamos, es una característica propia de los no positivismos o de los pospositivismos respecto a los positivismos. Los positivismos parten de la definición del derecho como reglas, como les decía al principio. Aquí los no positivistas diferencian reglas de otras normas o de otros, digamos, de otros elementos que entran en juego dentro del derecho, que son los principios. Este autor propone, digamos, la clásica definición de los principios como mandatos de optimización y las reglas como mandatos de aplicación inmediata. La diferencia radicaría pues en que las reglas tienen una aplicación de todo o nada. Si una regla está en conflicto con otra regla, una de las dos prevalece, y la que prevalece, acudiendo pues a las reglas de interpretación y a las reglas de conflictos entre normas, la que prevalece está vigente, y la que pierde en ese conflicto desaparece el ordenamiento jurídico. Es válida, a diferencia de los principios que en tanto indeterminados, en tanto mandatos de optimización, cuando un principio sale vencido respecto a otro principio en un test de ponderación, no se excluye el ordenamiento jurídico. Como son aplicadas, los principios son disposiciones que se aplican en mayor medida posible. El triunfo de un principio sobre otro
no supone la desaparición del vencedor, del derrotado del ordenamiento jurídico, sino que en la aplicación concreta de ese principio va a tener más peso uno que el otro. Como ya dijimos, las reglas, el método de interpretación de las reglas es la subsunción. La regla viene siendo la premisa mayor de la que hablaban los autores decimonónicos. El hecho viene siendo la premisa menor. Ese hecho se subsume en esa premisa mayor dada por el supuesto de hecho de la norma jurídica, y lo que da lugar pues de manera silogística a una decisión, una sentencia. En cambio, los principios se ponderan. Hay que establecer cuál principio, en caso de conflictos entre principios, cuál principio pesa más respecto al otro, a través del famoso test de proporcionalidad o de ponderación de Alexis, pues, que tiene diferentes jerarquías analíticas, pues, la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad en sentido estricto. Y otra idea fundamental de Alexis es la idea de razón práctica, es decir, lo que debería ser un operador jurídico es aplicar una concepción general de la razón moral, de la razón que está predeterminada por un concepto general de justicia y por los valores que la componen, y aplicar esa razón práctica a la resolución de casos concretos. En todos los niveles, pues, estoy hablando del juez para la aplicación de casos, pero también el del legislador al proferir, al legislar, promulgar leyes, del administrador al ejecutar leyes, etc. Los estudios críticos del derecho, como les dije, esta es la versión crítica porque es una propuesta que no solamente define el derecho como es, sino que, como vimos, define el derecho como debe ser, y en esa medida es una crítica al derecho respecto del cual se esgrime la teoría, en este caso respecto al derecho alemán vigente, pero podría ser aplicable pues, respecto de cualquier derecho. Los estudios críticos del derecho, el meme pues es muy ilustrativo de la pretensión de estos autores. En el derecho, como vimos ahorita en los realistas, el derecho es esencialmente indeterminado. A los juristas nos forman en la universidad 5 años para encontrar las excepciones de las reglas, los dependes. Esta frase es de Sartre y da cuenta muy bien de la crítica que hace Duncan Kennedy, quizás el principal referente de los estudios críticos del derecho en Norteamérica, respecto al derecho y a la práctica de los jueces en el ocultamiento de sus dependes. Por cierto, para quien practica la mala fe, se trata de enmascarar una verdad desagradable o de presentar como verdad un error agradable. La mala fe tiene, pues, en apariencia, la estructura de la mentira, solo que, y esto lo cambia todo, en la mala fe yo mismo me enmascaro la verdad. Así, la dualidad del engañador y del engañado no existe en este caso. Como vamos a ver, Kennedy parte de una tensión que se presenta en lo que prima facie, bueno, antes que nada, nunca Kennedy está preocupado pues por la forma como toman decisiones los jueces. Como realista, pues, está detrás de ese concepto de que el derecho es lo que dicen los jueces. La tensión que propone Kennedy es aquello que prima facie le exige la ley a un juez en determinado momento, y la sentencia a la que quiere llegar. Esa tensión se produce en todo operador jurídico que va a proferir una decisión. Hay una tensión, hay una lucha que se manifiesta entre lo que me prescribe una determinada norma que considero prima facie, que es la que debe aplicarse para el caso concreto, la cual no tiene, por ejemplo, rivales, o la cual es la norma más adecuada para solucionar ese conflicto, y
la sentencia a la que quiero llegar, que a veces no coincide, puede que coincida, pero a veces no coincide. Esa sentencia a la que quiero llegar deriva de muchas cosas, deriva de una idea intuitiva acerca de lo que pienso del caso, pero también deriva de la cosmovisión que tiene el juez acerca de lo que de los valores que entran en juego al tomar esa decisión. Entonces lo que proponen estos estudios críticos del derecho, en este caso Kennedy, es la deconstrucción del rol apolítico de los jueces, es decir, de la ideología. Por eso la frase de Sartre. Esa ideología determina la decisión judicial. Sin embargo, el juez la oculta. Aquí la ideología tiene, digamos, una amplia conceptualización. La ideología, en términos generales, podemos definirla en dos sentidos diferentes, un poco diferentes, aunque los dos aplican en este caso. En sentido marxista, la definición pues clásica de manual es filosofía como falsa conciencia. Es decir, es como aquel discurso, por ejemplo, aquellas condiciones que ocultan las condiciones reales de explotación. Y la ideología, pues en términos más generales, podríamos concebirla como un conjunto de ideas acerca del mundo, como una cosmovisión. Muy bien. Aquí la ideología entra en juego en los dos sentidos. Pues tiene una cosmovisión determinada por la cual guía su conducta y su sentencia no es ajena a esa conducta. Y en esa medida la sentencia deriva también de su ideología, pero es ideología en el sentido marxista porque es una falsa conciencia. Él cree que aplica la ley de manera imparcial, por ejemplo. Cree que aplica la ley de manera acorde a lo que prescribe el ordenamiento, sin tener en cuenta su concepción privada acerca del bien y de la vida buena, acerca de lo que es justo e injusto, acerca de lo que es bueno o malo. Sin embargo, aplica esa ideología sin darse cuenta y la oculta a través de la argumentación discursiva. Es decir, un realista va a decir, lo que hay en una sentencia no es sino una forma de enmascarar la concepción política que tiene el juez respecto de determinado caso. Usted puede verlo pues en cualquier caso dramático, el aborto, la decisión que niega, la decisión de la Corte que niega la despenalización del aborto en cualquier circunstancia deriva de la cosmovisión particular de cada uno de los jueces que tomaron esa decisión. Y esa, pues respecto a la cosmovisión que tienen acerca del valor de la vida o de lo que es justo e injusto para las mujeres en ese caso específico. Y la sentencia no es más que una forma de encubrir discursivamente y hacer, digamos, presentable esa decisión que se tomó de manera intuitiva, de manera ideológica a un público, forma de transfigurar eso que se tiene en la cabeza, es un sentimiento que se tiene de lo que es justo, de lo que es bueno, a mis propios prejuicios, para ser más claro, a través de una construcción aparentemente racional. De esa medida, la argumentación jurídica tiene una función esencialmente retórica. Retórica en el sentido de que es apariencia, es un baño de legitimidad que le damos a una decisión que ha sido tomada principalmente por cuenta pues, de mi propia cosmovisión. Sin embargo, muchos autores reconocen que eso que la ley me exige, eso que me exige el ordenamiento, de cierta manera genera una restricción en mi decisión. Por eso también está en juego la tensión entre la libertad y la restricción. La libertad en el sentido del amplio margen de discrecionalidad que tiene el juzgador para tomar la decisión por la propia indeterminación del derecho, y la restricción que me genera, digamos, aquello que se ha dicho sobre lo que la ley me exige o aquello que presupongo que la ley me exige.
esa medida, cuando se toman decisiones, dentro de ese escenario hay una microlucha entre la presión pública, entre el tiempo que tenga disponible pues, para tomar la decisión. Esos son, digamos, aspectos reales que hay detrás de la decisión. Por ejemplo, una de las consideraciones interesantes que hace Kennedy en el análisis de cómo toman los jueces las decisiones es que normalmente los jueces aplican lo que dice la ley, lo que la ley les exige, cuando no quieren trabajar mucho, y siempre y cuando eso pues no vaya muy en contra de la sentencia a la que quiere llegar. Pero si hay esa tensión entre lo que la ley exige y la sentencia a la que quiere llegar, entra en juego el papel de si quiero llegar a esa sentencia, si quiero esa sentencia a la que quiero llegar, valga la redundancia, eso me va a tomar mucho más tiempo, es más fácil argumentar lo que la ley exige, y en esa medida puede que tome la decisión también con base en esa restricción. Como ejemplo, pues les propongo analizar la configuración ideológica de la Corte Constitucional. Esto es de hace 2 meses, más o menos. La posición ideológica que tenía la Corte Constitucional respecto al tema de los derechos individuales. Teníamos mayoría liberal, y teníamos siempre 3 conservadores, y esa posición ideológica de muchos de ellos determinaba de una u otra forma la decisión final que tomaban o sus salvamentos de voto. De nuevo, la argumentación, todos argumentan de una manera más o menos similar, es decir, las herramientas argumentativas son parte de la cultura jurídica, el test de ponderación, el test de razonabilidad, las virtudes pasivas de la Constitución, etc. Pero aunque la argumentación sea igual, se llega a decisiones diferentes porque esos metaprincipios, volvemos a lo mismo, que se dan entre los conflictos de derechos, entre los conflictos de principios, son tan indeterminados que permiten una u otra soluciones contradictoriamente diferentes y excluyentes entre sí, pero que pueden argumentarse con base en el mismo procedimiento, y por eso es que muchas de esas posiciones ideológicas terminan repercutiendo en la sentencia, aunque no se reconozca. Estos dos ya renunciaron, Bernal renunció, Guillermo Guerrero se le acabó el periodo. La Corte, sí, lo que también es muy paradójico, si bien hay una mayoría liberal en la Corte respecto a los derechos individuales, respecto a los derechos económicos, hay una posición bastante conservadora, lo cual también termina repercutiendo en sus sentencias. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, las sentencias que aprobaron la reforma tributaria, en mi concepto bastante regresiva del gobierno Duque. En esta configuración pues son formas en las que se puede analizar el modo en que los jueces tomaron las decisiones del aborto, en el caso pues de los derechos individuales, del aborto, de las madres comunitarias, de la eutanasia, etcétera, diferentes decisiones sobre problemas coyunturales que implican metaproblemas del derecho y en general de la moral, terminan siendo decididos por personas de carne y hueso que tienen una cosmovisión particular, tienen una concepción de lo que es la vida buena, una concepción de lo que es la justicia, que tienen unos valores, unos prejuicios, y que con base en eso toman sus decisiones, aunque lo argumenten de manera imparcial. Guillermo Guerrero fue reemplazado por otro conservador. Estamos esperando pues que nombren el reemplazo de Carlos Bernal, quizás el más conservador de toda la Corte, que en mi concepto es uno de los grandes, quizá el mejor constitucionalista teórico que hay en nuestro país, con el cual no comparto casi ninguna de sus decisiones, pese a que comparta el procedimiento que utiliza para llegar a ellas. Eso es paradójico. De nuevo, pues, hay que reconocer que son seres humanos los que están detrás de cada una de esas decisiones. Lo bueno de estos juegos
de estos juegos de clasificación pues, ideológica es predecir cómo se comportarán respecto a decisiones futuras los jueces. El pluralismo jurídico, la imagen también es representativa quizás de la principal manifestación que tenemos de pluralismo jurídico en nuestro país, la jurisdicción indígena. La frase que les propongo es: no podemos juzgar ni condenar a los demás, ni siquiera a nosotros mismos. En todo caso, solo podemos hacerlo en nombre de nuestras opiniones o convicciones personales, o las de nuestro gremio, tribu o facción. Estas pueden coincidir o no con las de otras gentes, y por lo tanto carecen de toda pretensión aceptable de ser mejores o más verdaderas que otras. Pluralismo, en este caso tomé como referente a Boaventura Sousa Santos, latinoamericano. Perdón, portugués, pero que ha trabajado mucho en Latinoamérica. Y la tesis fundamental es que no hay un solo sistema jurídico, es todo lo que decían los demás, lo que decían los pluralistas, lo que decían los realistas norteamericanos, lo que decían los positivistas, lo que decían los naturalistas, los pospositivistas, etc. No hay un solo sistema jurídico, hay un conflicto o una coexistencia de diferentes sistemas jurídicos, de diferentes ordenamientos jurídicos. Hay diferentes fuentes de producción jurídica. No es solamente en el seno del Estado que se produce el derecho, eso también se produce en las comunidades locales, de hecho también se produce en las agremiaciones empresariales, el derecho también se produce en las comunidades indígenas, por ejemplo. Todos los instrumentos estructurales del derecho, según este autor, son la retórica, la burocracia y la violencia. Aquí tengo la definición expresa de Boaventura. Siguiendo la literatura antropológica jurídica y la filosofía del derecho antipositivista de comienzos del siglo XX, concibe el derecho como un cuerpo de procedimientos regularizados y estándares normativos que se considera exigible, es decir, susceptible de ser impuesto por una autoridad judicial en un grupo determinado y que contribuye a la creación, prevención y resolución de disputas a través de discursos argumentativos unidos a la amenaza de la fuerza. Es decir, la idea de este autor es que el derecho es aquello que determinada comunidad reconoce como ordenamiento normativo, coactivo, coercible, que generalmente actúa de acuerdo con ese ordenamiento, lo cual nos da lugar a una pluralidad, una multiplicidad de ordenamientos paralelos respecto al ordenamiento estatal. Aquí el autor propone 6 espacios donde se estructura ese ordenamiento jurídico plural. Espacio de lo doméstico, si nosotros normalmente pensamos que lo doméstico es aquello que está apartado de la sociedad, aquello absolutamente propio. Las feministas nos van a decir, no, es que lo privado es público. Precisamente al reconocer ese carácter de no, al asumir más bien ese carácter de no público, estamos desconociendo las injusticias que se terminan siendo legitimadas jurídicamente dentro de lo doméstico, las injusticias con la mujer, las injusticias con digamos, los prejuicios que se tienen respecto a los valores del hogar, el espacio de la producción, el espacio de la comunidad, el mercado, de la ciudadanía, el espacio mundial, es decir, son espacios o campos dentro de los cuales se produce derecho, no necesariamente determinado por el Estado. Y quizás lo más representativo de este pluralismo de Boaventura de Sousa Santos es que en el derecho se manifiesta una tensión entre emancipación social y regulación social. Es decir, el derecho permite tanto la estabilización de expectativas emancipatorias, que es lo que conocemos como regulación social, lo que Boaventura como regulación social, y aquello que tiende a desestabilizar esas expectativas emancipatorias. El
El derecho es tanto un instrumento de regulación, un instrumento que contiene expectativas emancipatorias, que hace tolerable esa relación entre experiencias y expectativas, pero también es un instrumento que permite la lucha por la emancipación, que permite desbordar esa relación entre experiencias y expectativas. Les tenía como ejemplo del pluralismo pues un texto muy bonito de Daniel Bonilla que se llama Pluralismo jurídico y propiedad extralegal. Yo lo llamo pues historia de Rosa. Les voy a leer un fragmento. Pero bueno, eso es los contextualizo. Esto es la historia de Rosa es una historia que narra una mujer ficticia, pero que una mujer que puede representar las personas que integran una comunidad en Bogotá. Es decir, puede estar hablando ahí miles de personas a través de Rosa sobre la forma como han construido, como han conceptualizado dentro de su propia comunidad lo que es la propiedad, al margen de la conceptualización estatal, normativo, jurídico, positiva de lo que es la propiedad en el Estado colombiano. Entonces dice Rosa, pero bueno, para decirle la verdad, nosotros aquí en el barrio nunca hemos necesitado la escritura pública. No, gracias a Dios pues no. No, gracias a Dios pues no. Eso es casi la libreta militar, ¿sí me entiende? Mucha gente dice, uy, es que no tengo la libreta, entonces tengo problemas. Pero eso es de acuerdo a cómo uno se porte. Sí, eso sí, porque si yo voy a hacer un negocio y yo soy seria, yo lo hago de palabra, y de palabra me lo cumplen. Y eso todavía funciona. Lo berraco es cuando a uno le incumplen, sí, eso es lo berraco, pero gracias a Dios, hasta ahora a mí no me han incumplido. Uno analiza a la persona con la que va a hacer el negocio, sí, uno va y analiza a la persona y de acuerdo a eso hace el negocio o no lo hace. También es que aquí todos adquirimos con lo mismo, con promesa de compraventa. Y para decirle la verdad, muchas de esas promesas estaban autenticadas en la notaría. Además, es que desde el principio simplemente sabíamos quién era el dueño de cada lote. Si ese era el dueño y veíamos a otra persona metiéndole mano al lote, entonces teníamos que interrogarle sobre la documentación que trajera. Y ahí le avisábamos al que primero habló. Es que eso era cuestión de confianza. Si usted dijo, este lote es mío y tengo este documento, entonces ese lote ya dábamos por fe que era cierto, que era de él. De confianza le decíamos, sí, venga, ese lote es suyo. Pero si ya venía otra persona a decir, ese lote también es mío, los enfrentábamos a los dos. La cosa en concreto funcionaba así. Primero uno salía y le decía a la persona que había invadido el lote, ¿cómo así? En esa casa ya hay una bandera. Inmediatamente después se llamaba al propietario, el que había recomendado el lote a uno y se le decía, venga que invadieron su lote, traiga el documento y demuestre que es suyo. Y la persona venía para demostrar que era la dueña, que no había abandonado el lote. Si el problema seguía, entonces se traía a la policía y a la policía el dueño le decía, mire, este es mi documento, yo habito aquí, esta es mi propiedad. Ya después, con la pregunta y la junta, esos asuntos se iban resolviendo de otra manera. Se resolvían con el libro de predios que se hizo. En ese libro se escribieron todos los predios, se organizaron las manzanas y se numeró cada lote. Todos íbamos a escribir nuestro lote ahí. Lo señalaban con un marcador y se sabía ahí en un listadito quién era el dueño. Se sabía que el dueño de ese terreno era fulano de tal. Ese libro servía también para otras cosas. Imagínense que a un vecino le hicieron un robo. Se le llevaron todo, se le llevaron hasta la promesa de compraventa. Entonces él fue y habló con la junta y la junta le hizo el documento a partir del libro de predios. Es que todavía ahorita el que vende un predio pues lo hace con la misma idea de una promesa de venta registrada, autenticada, porque como no hay una escritura pues uno no puede decir le voy a vender mi casa, pero con escritura. Yo le digo al comprador, le vendo este predio pero con promesa de venta. Y si es necesario se lleva unos testigos, los mismos vecinos, para probar que lo que se vende es de uno. O eso se comprueba con la Junta de Acción Comunal, porque uno aparece inscrito en el libro en ese que les contaba. Pues sí, yo creo que la mayoría de los que ha vendido en el barrio ha sido con promesa de venta. Entonces vemos que esto es un ejemplo de cómo conceptualizan la propiedad en una comunidad en Bogotá, una comunidad pues de personas que invadieron terrenos, que no tienen títulos de propiedad, no tienen escritura pública, que no están registradas en el certificado de libertad y tradición.
que, digamos, que tiene una propiedad precaria a la luz de lo que nuestro ordenamiento jurídico positivo entiende por propiedad, una tenencia precaria más bien. Sin embargo, tienen propiedad a la luz de las normas que la propia comunidad reconoce como obligatorias. Es decir, si en el derecho el Estado determina a través del derecho positivo qué requisitos debe tener una persona para adquirir una propiedad sobre un inmueble, en este caso, la comunidad no reconoce eso que el Estado determina para tener la propiedad de un inmueble, sino que establece sus propios procedimientos, sus propios títulos, sus propias jerarquías normativas, en este caso, por ejemplo, el libro de juntas, para determinar quién es el propietario. El propietario no es el que esté inscrito en el certificado de libertad. El propietario es aquel que aparezca escrito en ese librito. ¿Quién me puede decir que no? El Estado. Si yo estoy desconociendo eso que el Estado me impone como derecho, y si dentro de esta localidad lo que entendemos como derecho de propiedad es aquello que está certificado en el librito, es aquello que reconocen los demás, los vecinos, los testigos, como mi propiedad, es aquello que tiene como título una promesa de compra-venta. Es decir, eso es una manifestación de lo que es el pluralismo, es un ordenamiento jurídico paralelo al ordenamiento estatal, en conflicto con el ordenamiento estatal, que no queda sino para el Estado reconocerlo porque así lo desconozca dentro de esa comunidad, se ejerce el mismo juego de desconocimiento del ordenamiento estatal. El análisis económico del derecho es una... es que me quedé sin comentarles las posiciones que había puesto cada una de estas categorías. El pluralismo jurídico lo puse al lado izquierdo hacia abajo porque desconoce el papel del Estado, como les dije, y es crítico respecto a la forma como tradicionalmente se concibe el Estado. Este análisis económico del derecho, si bien tiende a disminuir la intervención del Estado, evidentemente es conservador, es decir, trata de mantener el status quo, por lo que vamos a ver, y está pues, por eso lo coloqué en la derecha. Esta quizás es la frase más famosa de Adam Smith, padre de la economía moderna. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Y esta es la idea básica pues, del análisis económico del derecho. Entender el derecho como un sistema de incentivos, como un sistema de regulación a través de incentivos. El análisis económico del derecho, puse pues a Posner por poner alguno, quizás el más famoso de los que están vivos. El análisis económico del derecho lo que propone es aplicar la economía, precisamente pues particularmente la microeconomía, los métodos microeconómicos al análisis jurídico. Y en términos muy generales, ¿qué es la economía? Pues, tradicionalmente se define en los manuales como la disciplina que se ocupa de distribuir, de satisfacer necesidades infinitas con productos escasos. Pero desde la formulación que hizo el Premio Nobel de Economía Gary Becker, de la reformulación que hizo de la economía como la ciencia o la disciplina que se ocupa de la conducta humana, ha sido muy funcional a muchas disciplinas, en este caso pues al derecho. La economía no es simplemente modelos matemáticos para decir cómo funciona la economía a gran escala, no, la economía se ocupa de la conducta humana, se ocupa de predecir cómo actúan los seres humanos, qué los mueve a actuar de determinada manera, y eso lo hacen pues a través de modelos matemáticos, en este caso modelos
modelos puede entenderse como una simplificación del mundo, ¿sí? Asumir, prescindir de muchos detalles y asumir que los seres humanos son de determinada manera para tratar de predecir la forma como se comportarán ante determinados incentivos. Detrás de esa aplicación de la economía del derecho, no hay un concepto del derecho que es entenderlo como un sistema de regulación de los individuos con base en incentivos que tiende pues a la eficiencia. La eficiencia en términos, digamos, no distributivos, sino a la eficiencia como la maximización de la riqueza. Yo le ponía el ejemplo del pastel, que es el ejemplo que ponen casi todos los economistas que analizan el derecho, y es que a la justicia distributiva le importa la distribución del pastel, al análisis económico del derecho, la eficiencia está es por el tamaño del pastel. Se preocupa porque el pastel sea más grande, porque no se desperdicien los pedazos de pastel dentro de la distribución. La distributiva le interesa es que haya una adecuada distribución de esas porciones del pastel. El criterio de eficiencia que utiliza el análisis económico del derecho está por lo que Pareto llamó el óptimo de Pareto. Según Pareto, pues la eficiencia está dada por la maximización del interés de una persona, siempre y cuando no desfavorezca pues otra persona, a una sociedad. Y el óptimo de Pareto está dado por, en términos generales, la maximización del bienestar de una persona en la sociedad no afecta si no se puede mejorar la situación de una persona sin desfavorecer la situación de otra persona en la sociedad, ahí estaremos en el óptimo de Pareto. Eso también, todos esos conceptos económicos se explican mejor a través de ejemplos, pero sobre todo por los abogados que no entendemos de economía, que somos malos con las matemáticas. Uno de los ejemplos que se suele utilizar para explicar esa eficiencia es, supongamos que hay una sociedad de 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, y hay una distribución de 20 recursos, digamos 10 lápices labiales y 10 máquinas de afeitar. Ese ejemplo lo pone Alfredo Bular, algo parecido, en su libro, pues, en su artículo sobre el análisis económico del derecho. Supongamos que se distribuyó aleatoriamente esos recursos, de modo tal que cada persona tiene uno de esos recursos, o una máquina de afeitar o un lápiz labial. Algunas mujeres quedarán con lápiz labial y estarán satisfechas pues por su situación. Algunos hombres quedarán con máquinas de afeitar y estarán satisfechos con su situación. Pero algunas personas, como la distribución fue aleatoria, se encontrarán insatisfechas por cuanto, por ejemplo, a una mujer le pudo haber tocado en la distribución una máquina de afeitar y a un hombre un lápiz labial. Esa situación es ineficiente porque se están distribuyendo los recursos existentes en esa sociedad de manera tal que se puede mejorar la condición de uno de los miembros sin empeorar las de los otros. Entonces, por ejemplo, la eficiencia sería un intercambio, la permuta entre una mujer que le entrega a un hombre su máquina de afeitar y el hombre le entrega a cambio un lápiz labial. Esa sería eficiencia. Los dos están mejor sin desmejorar la condición de ningún otro. El óptimo de Pareto estaría dado por la situación ideal en la cual todas las mujeres que recibieron máquinas de afeitar intercambian con todos los hombres que recibieron lápiz labial sus recursos, y como al final del intercambio todos los miembros de la sociedad están satisfechos
con el recurso del que disponen y no es posible mejorar esa situación sin desmejorar la condición del otro, estamos en una situación óptima, eficiente. Se podría pues mejorar la situación de alguno de ellos, por ejemplo, quitándole un lápiz labial o quitándole una máquina de afeitar a alguno de ellos y dándosela al otro para que ajuste dos y quitándose a la otra persona. Esa situación no sería óptima porque ya estaríamos en el terreno de mejorar la situación de una persona, que es la que le entregamos un segundo producto, un segundo recurso, pero estaríamos desmejorando la posición de otra. Entonces nos permite pues entender a qué apunta la eficiencia de este enfoque dentro del derecho. Y por ejemplo, en ese escenario ideal del ejemplo que les puse, aquello que contribuye a la eficiencia es un sistema contractual libre, donde los intercambios, donde los costos de transacción, como lo llaman los analistas económicos del derecho, son igual a cero, en este caso. Como hay un sistema contractual y los costos de transacción son igual a cero, las personas, independientemente de la distribución, independientemente de que la distribución sea injusta, las personas mismas van a resolver la situación inicial de insatisfacción a través del intercambio contractual y obteniendo el nivel máximo de eficiencia. Después una aplicación poco a mi manera de la teoría de lo que se conoce como el teorema de Coase, que es uno de los teoremas básicos del análisis económico del derecho. Como les decía, en este caso el derecho se entiende como un sistema de regulación de las conductas sobre la base de incentivos. Los incentivos son las consecuencias jurídicas que se establecen en las diferentes disposiciones de orden normativo entre el derecho, no solamente la ley, también por ejemplo los contratos. Dentro de los contratos pueden analizarse desde esa perspectiva como un sistema de reglamentación de intereses o como una forma de establecer incentivos que buscan que la otra parte se comporte de acuerdo pues, a lo que se espera de ella. Detrás de esto hay una concepción antropológica, por supuesto, como en todas, diría yo, todas las concepciones que hemos visto del derecho, y es el homo económico, es decir, este enfoque del derecho asume que las personas son racionales, que cuando actúan tratan de maximizar su bienestar, tratan de obtener el máximo de provecho con los recursos que disponen, tratan de alejarse del dolor o de aquello que les produce insatisfacción y tienden a elegir aquello que les produzca mayor satisfacción, etc. Y todo eso es lo que determina. Eso es quizás el concepto más criticado de la economía desde la filosofía práctica, pues desde la filosofía política. Esa concepción es la que permite que se modele los comportamientos de los sujetos en los modelos matemáticos de determinada manera, de modo tal que ante determinado incentivo, por ejemplo la subida de una pena, de la pena de X delito, contribuya a que se disminuya ese delito bajo el sentido de la caracterización de la racionalidad de las personas que buscan no generar consecuencias que los desfavorezcan con sus comportamientos. Tenía un ejemplo aquí, pero es que no me va a dar tiempo ya. Llevo mucho. El apéndice quizás no estaba dentro del cuadrito que hice biológico, pero quería mencionarlo. La teoría de los campos de Pierre Bourdieu, sociólogo francés, en la cual se define el derecho de una forma muy particular. Derecho es la forma por excelencia del poder simbólico de denominación que crea las cosas nombradas y en particular los grupos sociales, la forma que confiere a estas realidades surgidas de sus operaciones de clasificación toda la permanencia que una institución histórica es capaz de conferir a instituciones históricas igual a la que tienen los sujetos. Es decir,
La teoría del campo jurídico, según Bourdieu, concibe el derecho, al igual que otros campos sociales, por ejemplo, la política, la economía, el campo educativo, etc., como un escenario de juego, un escenario en el cual diferentes actores, en este caso los operadores jurídicos o los destinatarios de la operación jurídica, juegan dentro de ese campo para obtener, juegan, en sentido pues más benévolo la palabra, pero también luchan con estrategia por obtener la victoria, y en este caso luchan por determinado tipo de capital, el capital jurídico. El capital jurídico podemos entenderlo como el poder que tenemos de decir lo que es el derecho y a su vez de decir lo que es el mundo que se describe a través del derecho. Por eso es la herramienta por excelencia, la forma por excelencia del poder simbólico de nominación. Es decir, en el derecho, aquello, en el juego del derecho del campo jurídico, por lo que luchan los actores del juego, los participantes del juego, es por el monopolio a decir lo que es el derecho. Y ese monopolio a decir lo que es el derecho es el monopolio a decir aquello que nombra el derecho de determinada manera. Es decir, es darle entidad a cosas del mundo a través de la caracterización, de la conceptualización de determinada institución jurídica, por ejemplo, la propiedad. Es una teoría crítica también del derecho porque supone un enmascaramiento de la violencia. Normalmente suponemos que el derecho es el escenario donde las personas van a resolver sus conflictos, donde un tercero imparcial que determina de acuerdo a un sistema preestablecido que quién tiene la razón o no, quién tiene el derecho. Pero no, detrás de eso hay un enmascaramiento de la violencia que han impuesto aquellos que detentan el monopolio de ese capital jurídico, que no solamente son agentes estatales, sino los que han logrado tener cierto poder para determinar las categorías centrales dentro del mundo jurídico. Y esa violencia es una violencia real, pero también simbólica, porque es un conjunto de representaciones. Por ejemplo, la sentencia es una representación simbólica de aquello que oculta, de aquella lucha de fuerzas que oculta la decisión judicial. Pero también este autor nos propone una perspectiva emancipatoria en la medida en que, si bien hay personas que participan del juego por obtener y aceptan pues las reglas del juego tal y como vienen preestablecidas y buscan obtener ese poder, o si lo quieren mantenerlo, también hay personas que no tienen ese poder y quieren subvertir ese orden que ha sido establecido, quieren cambiar las reglas de juego a través del mismo instrumento jurídico. Por eso el derecho está en esa tensión entre la conservación de las reglas de juego al interior del campo jurídico y la subversión que se propone desde aquellos que no tienen el monopolio de ese capital jurídico. Quisiera terminar con una frase de Nietzsche: no hay hechos, solo interpretaciones. Una frase que quizás es muy conocida de Nietzsche, bastante mal interpretada. Yo podría, pues no sé si se puede hablar de malinterpretado hablándose justamente de Nietzsche. Creo que no. No hay hechos, solo interpretaciones. En mi sentir, indica que no hay cosas cerradas, no hay cosas hechas, por eso hecho, no hay cosas completas, fabricadas, terminadas. Todo es susceptible de ser nuevamente interpretado, de ser refabricado, de ser terminado, de ser concluido. Conclusión, fabricación, terminación, que no es un cerramiento, que no supone un punto final, sino que a la vez es una nueva perspectiva para abrir un campo de discusión sobre aquello que está siendo reconstruido, rehecho, reinterpretado.
Y eso es lo que traté yo de hacer en esta conferencia, quizás de manera muy robusta, o sea, de manera muy llena de contenido. Lo que traté de hacer es presentar algunas concepciones generales que hay acerca del derecho y mostrarles perspectivas de lo que puede ser esa experiencia jurídica desde diferentes autores, obviamente reconociendo que es una pregunta inacabada, son respuestas inacabadas, que una pregunta siempre abierta, siempre contestada, que nadie tiene la última palabra. Muchas gracias por su tiempo.